Buenas, este es mi cuarto vídeo sobre la serie de Jesús, el 12º avatar de este ciclo de desdoblamiento, según lo define Jean-Pierre Garnier-Mallet, físico y autor de la teoría del desdoblamiento del tiempo y el espacio. Gracias por los comentarios y las valoraciones sobre los vídeos anteriores. Siempre los leo todos. Metanoite. Tesoreros del cielo. Jesús nos dice algo sobre convertirnos en buenos tesoreros. En Mateo 6 dice lo siguiente: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mi interpretación de lo que él dice es esta. Pensando, generamos potenciales, energía e información que se depositan en el futuro y que a su debido tiempo se materializan y se ejecutan en el presente y también tras la muerte. Porque pensando es como determinamos nuestra vida y nos marcamos nuestro destino. El pensamiento impulsa la acción es la consecuencia del pensamiento. Aquí en la Tierra podemos vivir más o menos bien o más o menos mal, depende de cada cual, porque de lo que se planta se cosecha. Y cuando nos muramos, de aquí no nos llevaremos ni siquiera un par de calcetines, pero al otro lado dispondremos de un cofre, con tesoros o con chatarra, o un poco de todo. En cualquier caso, serán los potenciales que habremos atesorado, lo que sacamos de nuestro pensamiento. El misterio del eunuco. Jesús siempre tiene que estar alerta frente a los fariseos, los escribas y los que se hacen llamar doctores de la ley, aquellos que quieren hacerle mal. Para ello, le preparan encerronas, usando, como les parece, cosas de la ley mosaica y sus tradiciones judías. Pero Jesús es un tipo muy perspicaz y siempre termina desarmándoles. Siempre él tiene una respuesta incontestable para ellos. Una de esas trampas que le lanzan es la siguiente. Aparece en Mateo 19. Le preguntan a Jesús si es lícito para el marido repudiar y divorciarse de su esposa. Dentro de su respuesta, Jesús les dice lo siguiente: Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Garnier-Mallet, en su tercer libro, en esas verdades escondidas, dice que Jesús se refiere con eso a la unión entre el ser humano y su doble. Los enemigos de Jesús le plantean un caso puramente judicial dentro de la sociedad judía. ¿En qué situaciones el marido puede repudiar a la esposa? Y punto. Quieren pillarlo en contradicción. Jesús resuelve la situación con elegancia y con maestría. Su respuesta supera la ley de Moisés, señala la deficiencia y la caducidad de esa ley civil, y su respuesta va más allá, toca un asunto superior, espiritual, sobre la identidad del ser humano. Jesús en varias ocasiones les recrimina a esos tipos su maldad y su descuido respecto a esas cosas espirituales. Por ejemplo, en Mateo 23, Jesús dice lo siguiente contra ellos: Los maestros de la ley y los fariseos son los encargados de interpretar la ley de Moisés. Por lo tanto, obedecedlos y haced todo lo que os digan.
pero no sigáis su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Esto pasa en todas partes, en el gobierno, en la empresa, en la familia, etc. Dentro del mismo pasaje evangélico, sobre el anterior caso de divorcio, al final Jesús les dice a sus discípulos lo siguiente: presta atención. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Por qué les habla Jesús sobre eunucos en este embolado con los fariseos y la cuestión del divorcio mosaico? En el anterior vídeo distinguí el conocimiento exotérico del conocimiento esotérico. El primero es para la gente común y el segundo es para los iniciados, como los apóstoles. La palabra eunuco procede también del griego y significa, literalmente, guardián del lecho o guardián de la cama. Ya sabes, un eunuco es un hombre castrado que se ocupa de guardar el harén de su amo. Pero este significado no es todo. Obviamente Jesús no se refiere a este. En la palabra eunuco tenemos también una simbología sobre la unión entre uno y su doble. Voy a explicarlo. Antes, repito lo que dice Jesús al comienzo y al final del texto que he citado. No todos son capaces de recibir esto. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz de leer entre significados y conocer la simbología, podrá comprender esas palabras. Y esta es la clave del esoterismo. En otro vídeo hablé de esta obra, Nuestro doble divino, de Charles Stang, doctor en teología y profesor de pensamiento cristiano en la Universidad de Harvard. El profesor Stang habla de la noción del doble en el pensamiento griego y en el pensamiento cristiano, y entre la información que él nos da podemos establecer muchas conexiones y coincidencias con la noción del doble que da Garnier Mallet. Ambos autores citan el Evangelio de Tomás, que se catalogó como un evangelio gnóstico, un texto despreciado por la Iglesia, marginado. En ese evangelio se habla claramente y en clave simbólica sobre el doble. En el pasaje 11, Jesús les dice a sus discípulos lo siguiente: ¿qué vais a hacer cuando estéis en la luz? El día en que erais una misma cosa, os hicisteis dos. Después de haberos hecho dos, ¿qué vais a hacer? Este pasaje lo ha citado muchas veces Garnier Mallet. Quienes han vivido una experiencia cercana a la muerte cuentan que cruzaron por un túnel oscuro y se encontraron con un magnífico ser de luz. Esto es lo más destacable de su experiencia. Esas personas nos lo dicen. Algunos dijeron que ese ser era Dios. Otros lo identificaron con su conciencia superior. Y otros dijeron que eran ellos mismos, pero a la vez era alguien distinto. En realidad, todos esos testimonios tienen razón. Las tres cosas coinciden. Por su parte, Garnier Mallet dice que ese ser de luz es el doble y a cada ser humano le corresponde el suyo. Bien, seguimos aquí con el misterio de la mujer, el hombre y el eunuco. En el mismo Evangelio de Tomás, Jesús dice esto: cuando seáis capaces de hacer de dos cosas una y de configurar lo interior con lo exterior y lo exterior con lo interior y lo de arriba con lo de abajo y de reducir a la unidad lo masculino
lo masculino y lo femenino, de manera que el macho deje de ser macho y la hembra, hembra, cuando hagáis ojos de un solo ojo y una mano en lugar de una mano y un pie en lugar de un pie y una imagen en lugar de una imagen, entonces podréis entrar en el reino. Lo acabas de escuchar, reducir a la unidad lo masculino y lo femenino. El macho deja de ser macho y la hembra, hembra. Es pura simbología para hablar de la unión entre uno mismo y su doble. Y ahora falta decir algo más sobre el eunuco. Dentro del mismo Evangelio de Tomás y en otros evangelios catalogados como gnósticos, aparece la cámara nupcial o cámara de casamiento. Es otro elemento simbólico para referirse a un punto de encuentro entre el elemento masculino y el elemento femenino, es decir, un espacio de unión entre uno mismo y su doble. En el mismo Evangelio de Tomás, Jesús dice esto: muchos están ante la puerta, pero son los solitarios los que entrarán en la cámara nupcial. Vamos a terminar la asociación simbólica así. El eunuco que menciona Jesús en el Evangelio canónico es ese solitario del Evangelio gnóstico de Tomás, el individuo que puede entrar en la cámara nupcial, aquel que puede rehacer su unión consigo mismo, y todos y todas estamos llamados a lo mismo, a hacer esa unión. El eunuco tiene los atributos morales para acceder. Él es el guardián de su propia cámara nupcial. Solo debe ser fiel y leal consigo mismo. Conócete a ti mismo. Si cogemos el Salmo 82 en el Antiguo Testamento, el llamado Salmo de Asaf, se dice lo siguiente: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Lo que he leído es la versión en castellano, una traducción del Salmo original. Y si miramos qué se dice en idioma hebreo, aparece lo mismo, la palabra dioses, que en hebreo es Elohim. Se refiere a la congregación de dioses. Y el Antiguo Testamento primero se tradujo al griego, y lo mismo se dice en este idioma, congregación de dioses. Bien, ¿quiénes son esos dioses mencionados en el Antiguo Testamento? En mi opinión, se refiere a las imágenes de Dios, es decir, a los dobles. Garnier Mallet dice que nuestro doble es nuestro vínculo con la inmortalidad. En el Nuevo Testamento, Jesús también habla de los dioses, y esto desagrada a sus enemigos. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, le dicen a Jesús: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ante lo cual Jesús responde otra vez con perspicacia y contundencia. Les replica tomando las Sagradas Escrituras, que ellos deberían conocer, y se refiere a ese salmo del comienzo, el 82. ¿No está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois? Llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, etc. Aquí en la tierra somos mortales, somos la copia carbón, somos una parte desdoblada, y un día vamos a morir. El cuerpo se quedará en tierra para su reciclaje, y el alma cruzará el espacio-tiempo para reunirse con su parte divina. En la antigua Grecia vivió un filósofo llamado Parménides. Dijo que el uno necesita el dos, la dualidad
es una necesidad. Más en concreto, Parménides dijo esto: las cosas otras que el uno son otras por tener partes, y las partes son partes de un todo, mientras que un todo tiene que ser un uno que consta de muchos, y las partes serán partes de este uno total. Es decir, el Creador cuenta con la dualidad para expresarse y autoconocerse, y aquí estamos nosotros. Los antiguos griegos promovían el autoconocimiento. En la ciudad sagrada de Delfos, en el templo dedicado a Apolo, el dios de la razón, estaba inscrita esta frase: «Conócete a ti mismo». Hemos dicho que el Evangelio de Tomás es un texto desechado por la Iglesia, porque es un documento de los gnósticos, y para la Iglesia los gnósticos eran unos herejes. Tengamos en cuenta que la palabra gnóstico y gnosticismo vienen de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Dentro del Evangelio de Tomás, Jesús anima y urge a sus discípulos a conocerse a sí mismos. En el pasaje 3 les dice así: «Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente». El conócete a ti mismo es el conocimiento más valioso que podemos tener. El Padre y el Espíritu de la anticipación. Jesús tenía por costumbre orar a solas, rezar en solitario, y dirigía su oración al Padre, aunque no tenemos ningún diálogo entre ambos, ni una sola línea. Ya dijimos anteriormente que el Padre no es el Dios Padre del dogma trinitario, y aquí siempre me refiero a la opinión de Jean-Pierre Garnier Mallet. El Padre es el doble de Jesús. De hecho, él tiene a dos dobles, uno en el pasado y otro en el futuro, y por eso él dice: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Dijimos también que un padre es un arquetipo psicológico, alguien fuerte y experimentado que protege a su hijo, y este arquetipo encaja especialmente en el pueblo judío, donde Jesús se encarnó como varón, como hombre. La comunicación entre un ser humano y su doble no es como la que tienen dos personas de frente o por teléfono. Yo estoy aquí, sobre la tierra, en mi presente, en mi tiempo, en este espacio-tiempo, y mi doble está en el suyo, y la distancia entre ambos es incalculable. Hay de por medio el espacio y un agujero negro, etc. Pero con el cuerpo energético, con el alma o espíritu, se puede cruzar fácilmente el tiempo y el espacio a una velocidad superior a la de la luz. En física se reconoce, aunque sea a regañadientes, que existen velocidades superluminosas o supralumínicas, según se prefiera llamarlas. Garnier Mallet nos dice que nuestro doble no nos escucha directamente, pero es capaz de venir a nosotros con su cuerpo energético para informarse de nuestras necesidades y traernos la información necesaria, sobre todo durante el sueño paradoxal. Y nosotros también podemos desplazarnos a su tiempo con nuestro cuerpo energético, con nuestro espíritu. Y aquí podríamos seguir hablando del mecanismo de intercambio de energía e información entre los tres tiempos, etc. Instintos, intuiciones e ideas que nos pasan por la mente tienen su explicación si consideramos que existen tres tiempos complementarios, dentro de los cuales hay criaturas inteligentes, conscientes, que se intercambian energía e información, y este despliegue de la conciencia depende de una única conciencia, en mayúscula, y cada uno de nosotros es una fracción de la misma. En el Evangelio, en Mateo 10, tenemos lo siguiente: «Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis,
porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu de vuestro Padre. Este fragmento evangélico es idóneo como ejemplo del mecanismo de la anticipación y del instinto. Es un tema físico, además de espiritual, es lo mismo. Es el tema científico del cual habla siempre Garnier Mallet. Lleva décadas hablando de eso. Primero se lo presentó a los físicos, lo publicó en publicaciones académicas, etc. Y él siempre menciona a Benjamin Libet y sus experimentos tan célebres sobre los estímulos inconscientes que recibe el cerebro. En ese pasaje de Mateo 10, el Espíritu de vuestro Padre significa que cada apóstol tiene a su doble, el cual tiene un cuerpo energético o espíritu con el que puede proporcionar energía e información para que el apóstol o cualquiera se adapte a la situación y pueda resolverla de la mejor manera. Eso es anticipación. Creer es poder. Hablamos de Jesús y decimos cosas del cristianismo. Dentro de su ritualismo tenemos el signo de la cruz. Me refiero al gesto que se hace con la mano. Con la señal de la cruz, el creyente se confirma como creyente y además sirve para protegerse frente al mal y también para bendecir los alimentos u otros objetos. Todo lo que nos ocurre tiene como principio la conciencia, el efecto del pensamiento. Garnier Mallet también dice algo sobre la señal de la cruz y la bendición de la comida. Las personas que hacen ese gesto, si creen en ello, pueden actualizar potenciales creados por un número incontable de personas que hicieron y creyeron en lo mismo. Y esto, como es lógico, ocurre con otras formas ritualistas de otras religiones, y lo mismo para otras prácticas culturales del presente y del pasado, en el paganismo, en las supersticiones, etc. Otro ejemplo de creencia religiosa es creer en el dolor, considerarlo como fuente de virtud. Garnier Mallet rechaza esta creencia, y yo también. Creer que sufriendo se vive mejor es una tremenda estupidez. Creer en el dolor es pensarlo, y es pensando como creamos nuestra realidad. Así se crean ocasiones para vivir sufriendo, y se trata de justificarse en el dolor, y se invita a los demás o se les obliga a vivir de la manera insufrible. Se promociona el dolor y el potencial individual deviene un potencial colectivo de dolor. Es lo de siempre, creer es poder, y lo dice Jesús. En el Evangelio, en Marcos 9, dice así: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Este dicho suyo aparece en la historia de un padre que pide por la sanación de su hijo enfermo, un endemoniado. En el texto original, en griego, aparece la palabra pistis, que ya comentamos en el vídeo anterior. Pistis es confianza, es creer, creer en alguien, creer en la realización de algo. En cualquier caso, el pensamiento moldea la realidad. Tu creencia determina la vida. Señales en el cielo. Los apóstoles le preguntan a Jesús cuándo será el fin de los tiempos. Cuidado, porque esto no hay que confundirlo con el fin del mundo. La tierra seguirá rodando. Es algo que nos advierte Garnier Mallet. El fin de los tiempos es sólo el fin del ciclo de desdoblamiento y luego empieza otro, con otros 25.920 años por delante. Jesús nos da a todos algunos indicios astronómicos expresados con brevedad y sencillez. En Marcos 13 dice esto: en aquellos días el sol se oscurecerá,
la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. También en Mateo 24, después de esos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, caerán las estrellas del cielo y se bambolearán los mecanismos del universo. Asimismo, en Lucas 21, habrá entonces señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Garnier Mallet nos explica que al final del ciclo de desdoblamiento o ciclo de precesión de los equinoccios se produce una aceleración del tiempo, interviene la energía de antigravitación o energía oscura. Faltan un par de grandes explosiones solares para finiquitarlo, este ciclo, y entonces el efecto será espectacular. Habrá una especie de contracción del espacio, un ajustamiento momentáneo de los tiempos, y a nuestra vista parecerá como si las estrellas nos cayeran encima, tal como expresa Jesús con esa sencillez. Para más detalles astrofísicos se puede hacer la lectura del primer libro de Garnier Mallet, Cambia tu futuro, y mirar en su sección de anexos. Y también se puede hacer la lectura de su cuarto libro, Un gran descubrimiento. Y para quien tenga suficiente conocimiento físico-matemático, puede leer sus publicaciones académicas, que aparecen indexadas, por ejemplo, en el Observatorio Astrofísico del Instituto Smithsonian, vinculado a la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense. En el Evangelio tenemos a Jesús con los escribas y los fariseos que le molestan. Estos le piden insistentemente una señal de confirmación de que Él es el Mesías prometido. Lo cierto es que Jesús ya había realizado muchos hechos sobresalientes, les hablaba con maestría, había sanado a personas muy enfermas, etc., pero no tenían bastante. En Mateo 12 se dice esto: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Efectivamente, Jesús les recuerda la historia bíblica del profeta Jonás, el tipo que fue tragado por la ballena y luego vomitado a tierra firme. Garnier Mallet, por su parte, da también una explicación de ese cuento bíblico. Hace más de 2000 años, algunos ya sabían algo sobre la nube de Oort y su comportamiento sobre nuestro sistema solar. La nube de Oort es una especie de gran esfera llena de rocas congeladas que envuelve nuestro sistema solar como una cebolla. Recordemos que un ciclo completo de desdoblamiento dura 25.920 años y este se divide en 12 periodos de 2070 años, más un periodo de transición de 1080 años. Esos 12 periodos son identificados desde antiguo como los 6 días y las 6 noches de la creación. Todo esto de acuerdo a Garnier Mallet. En esas jornadas de creación, durante los 3 primeros días, con sus respectivas noches, de 2070 años cada una, la nube de Oort se traga asteroides de nuestro sistema solar. Es como una ballena tragando todo lo que pilla. O sea, la ballena se traga a Jonás y lo encierra en su panza durante 3 días y 3 noches del ciclo. Son casi 12.500 años, la mitad del ciclo. Entonces, para la segunda mitad de ciclo, la nube de Oort suelta esos asteroides. Llegan a nuestro sistema solar. La ballena escupe a Jonás. Ese retorno de cuerpos celestes
supone una tremenda alteración del equilibrio gravitatorio en nuestro sistema solar. Es como si echamos piedras en un recipiente con agua. Expande lo que hay dentro y perturba lo que hay. Entonces, entra así una gigantesca cantidad de masa y como consecuencia se producen grandes explosiones solares que marcan el final del ciclo. Son 7 explosiones y con esto se explica el significado de los 7 sellos del Apocalipsis. Vamos a decir más. En el año 2006, Garnier Mallet, doctor en física, presentó su teoría ante el Tribunal del Instituto Americano de Física en Nueva York. Su teoría fue confirmada como una realidad científica demostrada. Habla de una ley universal, el desdoblamiento del tiempo y el espacio, y nada ni nadie se escapa de esa ley, todos dependemos de ella. Garnier Mallet recibió entonces un reconocimiento académico por haber elaborado un buen artículo y por haber predicho, por haber calculado, en base a esa ley física, la llegada de planetoides al cinturón de Kuiper, es decir, la llegada de esos cuerpos celestes liberados por la nube de Oort. La prueba de que la ballena nos devolvía a Jonás, y este es el signo del que habla Jesús a los escribas y fariseos malvados. Apocalipsis. Otra cosa que explica Garnier Mallet es la cifra apocalíptica del 666. Se trata en realidad de un valor científico. Corresponde a la energía del universo, el 66,6% o 666 milésimas de esa energía, la energía de antigravitación o energía oscura. Y su contraparte es la energía de gravitación, el 33,3%, y entre el 66,6% y el 33,3% queda suelto, para completar el 100%, un 0,1% de energía, a la que Garnier Mallet llama energía de equilibrio. Enseguida la voy a situar junto a las otras dos. El ser humano es un microcosmos. Nos afectan las mismas leyes físicas que afectan a los cuerpos celestes. Tenemos un cuerpo físico y tenemos un cuerpo energético. Nuestro cuerpo físico está anclado a la Tierra, sujeto a la gravedad. Depende del 33,3% de la energía. Y nuestro cuerpo energético depende, se mueve con energía de antigravitación, con ese 66,6%. Y con esa energía, nuestro cuerpo energético puede acelerar de manera extraordinaria y así es posible cambiar fácilmente de espacio-tiempo. Y el 0,1% de energía restante es una energía de equilibrio entre el pasado y el futuro. Va en función de nuestro pensamiento, de nuestra libertad. Por un lado, podemos lanzarnos hacia futuros peligrosos y así corremos el peligro de convertirnos en una marioneta de las tinieblas. He dicho tinieblas porque es la frecuencia luminosa que corresponde al futuro. Por otro lado, podemos armonizarnos con nuestro pasado y rehacer la unión con nuestro doble. En el libro del Apocalipsis tenemos lo siguiente: y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Este enigma nos lo resuelve Garnier Mallet así. Lo de adorar a la bestia y su imagen es una expresión simbólica. En el Evangelio hay muchas. Es la manera que tenían de comunicar las cosas. Quien no cuenta con su doble se hace prisionero del futuro, como un esclavo marcado con esa energía de antigravitación, el 66,6%, la energía asociada al futuro.
Los 7 sellos del Apocalipsis es algo que aparece en el libro del Apocalipsis de San Juan, después de los Evangelios. Garnier Mallet nos dice que esos 7 sellos corresponden a 7 grandes explosiones solares, las cuales marcan el fin del ciclo. Las 5 primeras ya se produjeron. Garnier Mallet las sitúa en los años 1899, 1929, 1959, 1989 y 2003. Con la gran explosión de 1989, la cuarta, comenzó la transición entre la era de Piscis y la de Acuario. Garnier Mallet calculó esa explosión, la anticipó, y la de 2003 fue la quinta, se adelantó un poco, así que quedan 2, y él dice que podrían ser incluso consecutivas. En principio tienen que ocurrir antes del año 2079. La sexta podría ser en 2033 y la séptima en 2063. La palabra Apocalipsis viene también del griego y significa revelación, mostrar lo que está escondido. ¿Qué es lo que se esconde más allá del sol? Cuando los 3 tiempos se superpongan, se obtiene una especie de síntesis. La conciencia obtiene una recopilación de información. Un día moriremos, cambiaremos de forma, dejaremos este cuerpo terrestre y cruzaremos a otro espacio-tiempo. Entonces, al otro lado, sabremos cuáles son nuestros potenciales para el futuro, aquello que depositamos con nuestro pensamiento, y sabremos cuáles eran nuestras preguntas originales. El doble nos las guarda. Tenemos que reunirnos con él al morir y hacer una revisión completa de nuestra vida y ver qué posibilidades de porvenir tenemos y elegir lo que se pueda. Y aquí termino con este cuarto vídeo sobre Jesús, el 12º avatar. Habrá un 5.º vídeo y será el último de esta serie. Como siempre, invito al público a suscribirse al canal, a hacer like a los vídeos, a comentarlos si se quiere, siempre los leo, y a compartir por las redes sociales. Gracias por tu atención. Cuídate y salud.